Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Se cumplen 55 años de la entrada de Fidel a La Habana al frente de la Caravana de la Libertad. Falleció el destacado dirigente revolucionario José Ramírez Cruz. Propone Evo Morales al grupo de los 77 más China trabajar en conjunto para reducir la pobreza. Este 8 de enero se cumplen 55 años de la entrada en La Habana de la Caravana de la Libertad, encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esta mañana la joven provincia de Mayabeque recibió a los caravanistas que reeditan aquel histórico hecho. La Caravana de la Libertad llegó hasta Mayabeque con las primeras luces del amanecer. Así, la juventud cubana de hoy rememoraba la entrada de Fidel y los rebeldes a la otrora provincia La Habana. Lo recuerdo con mucha alegría y a la vez con tristeza, porque ya no estamos muchos de los compañeros que vinimos en la caravana, pero tenemos a nuestro comandante y a Raúl para seguir adelante. La juventud nuestra está firme y está consciente de que esta revolución tiene que seguir adelante, porque ella vino para quedarse, no para ser vencida. Para festejar la gesta libertadora, los madrugueros, en representación de la provincia, desarrollaron un acto en la histórica explanada La Palmita. Honor a esa bandera de la estrella solitaria, esta tropa legendaria continúa en la trinchera. Momento oportuno además para que varios jóvenes mayabequenses recibieran el carné que los acredita como militantes de la UJC y del Partido Comunista de Cuba. Para mí es un orgullo hoy representar a esos jóvenes que combatieron en el 59, ya que soy la encargada ahora de darle continuidad al proceso revolucionario. Como parte del periplo, los jóvenes caravanistas hicieron una parada en Catalina de Güines, al igual que Fidel 55 años atrás. El pueblo mayabequense mostró su júbilo ante el paso de la Caravana de la Libertad, que recorrió el territorio por la carretera central. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En atención a la situación climatológica, todas las actividades previstas para conmemorar el aniversario 55 de la entrada a La Habana de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz al frente de la Caravana de la Libertad fueron pospuestas para una fecha que se informará oportunamente. Tras la entrada victoriosa a La Habana del ejército rebelde hace 55 años, el antiguo cuartel de Columbia inició una nueva historia. Así es, la principal fortaleza militar de la dictadura batistiana fue convertida por Fidel en Ciudad Escolar Libertad, un complejo científico-pedagógico donde hoy se forman más de 5.000 educandos desde la enseñanza preescolar. La Ciudad Escolar Libertad, ubicada en el municipio capitalino de Marianao, ha sido sometida a un proceso de reparación y mantenimiento desde el mes de abril de 2013. Antes de enero de 1959, este era el Campamento Columbia, la fortaleza militar más importante del país. A partir del 14 de septiembre del primer año de revolución, pasó al Ministerio de Educación. En Ciudad Escolar Libertad hay 17 centros educacionales desde la educación preescolar hasta la educación superior. Esto recorre alrededor de 5.331 estudiantes y comenzó la reparación y mantenimiento en el mes de abril. Desde el mes de abril pues se están haciendo acciones de hidrosanitaria, carpintería, reparación, pintura, jardinería y bueno, en el mes de enero, febrero concluyen el resto de las acciones encaminadas a los centros culturales, el resto de las áreas deportivas, como parte de la continuidad también del proceso docente educativo que se desarrolla aquí en la Ciudad Escolar Libertad. Las condiciones de vida de los educandos en Ciudad Escolar Libertad mejoran con el paso de los días y el proceso docente educativo avanza en un excelente entorno. En Ciudad Escolar yo pasé mi primaria y mi secundaria y en el transcurso de estos años he podido observar los cambios que se han dado en estos centros. Por ejemplo, actualmente en mi secundaria se están efectuando diversas construcciones que posibilitan que los alumnos estemos en un ambiente más agradable. Más limpia, agradable a la vista también, lo que se ha visto en el intercambio de las puertas y las ventanas por artículos de metal, también el mejoramiento de las condiciones hidrosanitarias de los baños
también el mejoramiento de la iluminación, de la pintura. Porque esto significa para mí mucho. Yo estoy muy orgullosa de la gente que trabajaron y sobre todo de ser Ciudad Libertad Escolar. Sabemos el esfuerzo que recuesta el Estado esta gran reparación y nosotros, ya que nosotros no tenemos que pagar, es gratuito, todo es gratuito y en fin, no es para nuestro bienestar. Y cuando un lugar está permeado así de un pasado con tanta historia y espíritu de transformación y renacimiento, el futuro no puede ser menos promisorio. Una revolución que cumple 55 años de trabajo por y para el pueblo, a quien hizo dueño de la tierra y las industrias, alfabetizando primero y formando maestros y profesores, construyendo escuelas generales y especiales para todos los niños, universidades, escuelas de arte y de deportes, edificando policlínicos y hospitales, preparando médicos para Cuba y el mundo. Una revolución que nos ha llevado a alcanzar índices de educación y salud que hoy son referencia internacional. Una revolución que sentó las bases para democratizar los espacios de creación, difusión y acceso a la cultura, que ha hecho realidad y proseguirá cumpliendo el profundo anhelo martiano que preside la Constitución y señala: yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. El presidente de Bolivia, Evo Morales Saima, propuso a los gobiernos que integran el grupo de los 77 más China trabajar en conjunto para reducir la pobreza y nacionalizar los servicios básicos para que los recursos naturales sean administrados por el Estado y no por las transnacionales. El país andino asumió este miércoles en la sede de la ONU en Nueva York la presidencia pro tempore de ese organismo multilateral al que el mandatario calificó como uno de los principales actores del cambio en este momento. Durante un encuentro con periodistas, tras asumir la presidencia del grupo, el mandatario se refirió a la experiencia boliviana respecto a las actividades del Fondo Monetario Internacional. Solo puedo resumir diciéndoles: capitalismo, imperialismo, potencias, si es tu aliado, jamás van a permitir que te desarrolles. Nunca van a querer eso. Y esa es mi experiencia. Cuando nos liberamos de estas políticas económicas, nos liberamos de todas las imposiciones políticas que venían desde la embajada, ha cambiado la situación social y económica de Bolivia. Posteriormente, el jefe de Estado boliviano expresó su gran deseo de desarrollar desde el G77 políticas sociales que permitan acabar con la pobreza e implementar un programa de seguridad alimentaria con soberanía por el bien de la humanidad. Jorge Sosa, Redacción Internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó esta tarde en el Teatro Municipal de Caracas en un acto político-cultural para conmemorar el 55º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. En el acto denominado 55 años de historia y hazañas, estuvieron presentes parte del gabinete ejecutivo y del alto mando de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Se resaltó la heroica resistencia del pueblo de la mayor de las Antillas a las agresiones estadounidenses durante más de 5 décadas. También se destacaron las excelentes relaciones entre ambos países y en particular la hermandad entre el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el comandante eterno, Hugo Chávez. Continuamos en Venezuela y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la necesidad de un nuevo modelo de seguridad con autoridad democrática e integralmente humano que proteja a la sociedad y a la vez la pacifique desde adentro. El mandatario se reunió esta tarde con los gobernadores y alcaldes de los 79 municipios priorizados por el tema de la seguridad. En la reunión realizada esta tarde en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado dijo que el tema de la inseguridad debe ser abordado por todos con mayor coordinación y más eficiencia. Destacó que aunque el pasado año se le dio seguimiento a través de la gran misión A Toda Vida Venezuela, es preciso dejar a un lado las diferencias políticas y enfrentar el problema como un tema de prioridad nacional. Yo propongo una jornada que arranque hoy y en un mes tenga resultados concretos
en la práctica y tenga resultados concretos en la formulación de una política nacional de todos los venezolanos para garantizar la seguridad, la paz y la seguridad, la convivencia. Maduro invitó a todos los gobernadores y alcaldes a trabajar en conjunto para la construcción de un país con nuevos valores humanos. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches. La Serie Nacional de Béisbol tendrá mañana una fecha crucial lejos de los estadios, pues a las 8:30 de la noche los 8 mentores de los equipos clasificados escogerán sus 5 refuerzos a la segunda etapa de la 53ª Serie Nacional de Béisbol. Telerebelde les llevará en vivo todas las incidencias en el programa especial Estamos en Juego. También se informa que el sábado, después de concluir la Serie Mundial de Boxeo, y el domingo a las 12 del día, serán transmitidos los Juegos de las Estrellas de veteranos y de los mejores de la actual temporada, así como las pruebas de habilidades y el derby de jonrones. Y otra intensa jornada acercó hoy a su forma óptima a los integrantes de los Domadores de Cuba, que pelearán el sábado en Azerbaiyán contra el anfitrión Baku Fighters en la Serie Mundial de Boxeo. Reporta desde la sede el periodista Roberto Ramírez que el comité organizador anunció que el pesaje será el viernes, seguido de la tradicional conferencia de prensa, y confirmaron la composición del elenco anunciado. De tal forma, Robeysi Ramírez buscará su segunda victoria cuando se las vea con Magomed Gurbanov, y Yesniel Toledo tendrá similar meta cuando cruce golpes con el mundialista y número 1 del escalafón actual, Gai Batula Kotsialiyev. Giovanni Beitia defenderá su invicto en ese ordenamiento ante Kamsa Nametov, y Erislandi Sabón hará lo mismo ante Danis Latipov, quien ya fue su víctima una vez. El oponente más fogueado en este tipo de formato a 5 asaltos lo tendrá Ramón Luis frente a Kaibula Musalov, dueño de 8 triunfos y 3 fracasos en 2 versiones anteriores. Por cierto que la siguiente confrontación para los Domadores de Cuba ante los Guerreros de México será el viernes 17 y no el sábado 18. Este año los encuentros programados para la Ciudad Deportiva transcurrirán los viernes y las entradas estarán a la venta desde el próximo día 13. Nota del Ministerio del Interior. Como se ha informado, en la madrugada del pasado 4 de enero, 2 atletas del equipo nacional de boxeo, Julio César La Cruz Peraza y Leinier Pero Justiz, sufrieron una agresión con arma de fuego a la salida de un centro recreativo ubicado en la circunvalación sur de la ciudad de Camagüey. Para esclarecer este incidente se constituyó un equipo de trabajo con fuerzas especializadas del MININ que estableció las circunstancias en las que ocurrió el hecho y detuvo a sus 2 autores. Freidis Félix Arias Matos, sancionado por robo con violencia, quien se encontraba en libertad condicional desde agosto de 2013, y Kelvis Lázaro Ballester Guerrero, con antecedentes penales por hurto y sacrificio de ganado mayor. Ambos confesaron que cometieron el delito con ánimo de lucro y al momento del asalto desconocían la identidad de sus víctimas. También se ocupó el arma de fuego que emplearon. La prontitud en el esclarecimiento de este caso reafirma la voluntad del gobierno revolucionario y de sus autoridades de enfrentar resueltamente hechos de esta naturaleza que atentan contra la tranquilidad de nuestro pueblo. 8 de enero de 2013. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar. Buenas noches. Gracias, Sevian. En el día de hoy, a los 91 años de edad, falleció en esta capital el destacado combatiente revolucionario José Ramírez Cruz. Hijo de campesinos pobres, inició el duro trabajo agrícola desde los 9 años de edad. Comenzó su actividad revolucionaria en el año 1938 y desde entonces fue un incansable dirigente de las luchas campesinas en diversas regiones de la antigua provincia de Oriente, por lo que sufrió prisión en varias ocasiones. En 1943 ingresó al Partido Unión Revolucionaria Comunista, más tarde Partido Socialista Popular. Se incorporó a la lucha insurreccional en el Segundo Frente Oriental Franpaís en abril de 1958, fecha en la que el entonces comandante Raúl Castro Ruz le asignó la tarea de reorganizar las asociaciones campesinas de la zona y de crear otras donde no existieran. Fue uno de los principales coordinadores del Congreso Campesino en Armas, celebrado en Soledad de Mayarí Arriba el 21 de septiembre de 1958, ocasión en que resultó elegido secretario organizador del Comité Regional Campesino de ese frente guerrillero. Al finalizar la guerra, en 1959, trabajó en la preparación y desarrollo del Congreso Campesino en la provincia de Oriente y participó en la formación de las milicias campesinas. Presidió la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, desde su fundación el 17 de mayo de 1961
y resultó ratificado sucesivamente en ese cargo hasta que fue liberado en 1987 por razones de salud. En su fecunda labor, caracterizada por su integridad política, su moral y apego a su origen de clase, Pepe Ramírez, como le llamaba cariñosamente nuestro pueblo y en especial los campesinos cubanos, hizo un inestimable aporte al avance del movimiento campesino y a su orientación hacia formas de propiedad socialista. Fue fundador del partido y formó parte de su primer comité central en 1965. En el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en diciembre de 1975, integró el comité central. En 1976 fue electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del Consejo de Estado. Fue miembro suplente del Buró Político del Comité Central. Por sus servicios a la patria, recibió diversas condecoraciones y en virtud de sus méritos relevantes, en el año 2009 le fue conferido el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. En atención a su voluntad, su cadáver será cremado y sus cenizas depositadas en el Panteón de los Veteranos, donde serán expuestas desde las 8 a.m. hasta las 10 a.m. de mañana, 9 de enero, hora en que serán pronunciadas las palabras de despedida. En fecha posterior, sus cenizas serán trasladadas hacia el Museo del Segundo Frente Oriental Fran País García, lugar en que permanecerán definitivamente junto al resto de los combatientes de ese aguerrido frente. Muy buenas noches. Observen en las imágenes del satélite meteorológico y como antes se había comentado, el frente se estacionó sobre nuestro territorio y comenzó a retroceder y en estos momentos se localiza en el extremo más occidental de nuestro archipiélago y el sudeste del Golfo de México, donde mantiene nublados con algunos chubascos, mientras que en el resto del país muy poca nubosidad y cielos parcialmente nublados. Para las próximas horas todavía van a continuar estos nublados en el occidente de nuestro territorio con algunas lluvias. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas es de predominio de nublados en el occidente, con algunos chubascos que ocurrirán fundamentalmente en Pinar del Río y zonas de la costa norte. Los valores mínimos de temperatura oscilarán entre los 19 y llegarán hasta 22 grados Celsius, con vientos en esta parte del territorio del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. Por la tarde van a mantenerse los nublados y algunos chubascos, sobre todo en zonas de la costa norte, con máximas que oscilarán entre los 28 y hasta 29 grados. En la región central un amanecer con muy poca nubosidad y estará parcialmente nublado desde el final de la mañana con mínimas de 20 grados Celsius. Por la tarde solo se esperan aisladas lluvias con valores máximos de temperatura de 29 grados. Los vientos tanto en el centro como en el oriente soplarán del este hasta 25 kilómetros por hora. En la región oriental también un amanecer con muy poca nubosidad y estará parcialmente nublado desde el final de la mañana con mínimas de 20 y hasta 22 grados. Por la tarde solo se esperan aislados chubascos en esta parte del territorio con máximas muy elevadas entre los 29 y hasta 32 grados Celsius. Para los próximos 3 días pueden observar solo algunos chubascos todavía en la costa norte occidental y el domingo se incrementarán nuevamente los nublados y las lluvias en el occidente por la cercanía de un nuevo sistema frontal. En cuanto a las temperaturas, pueden observar muy elevadas en gran parte del archipiélago y comenzarán a descender a partir de las máximas del domingo día 12. En resumen, para las próximas horas, nublados en el occidente y algunas lluvias, sobre todo en Pinar del Río y zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto al tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. El Premio Nacional Vida y Obra se entregará a 4 profesionales de la construcción el próximo sábado, Día del Ingeniero Cubano. El acto solemne se realizará en el aula magna de la Universidad de La Habana. Los 12 nominados al Premio Nacional Vida y Obra fueron seleccionados en las sociedades de Ingeniería Civil, Hidráulica, Geociencias, Química, Mecánica, Eléctrica e Industrial aplicadas a la construcción. Los miembros del jurado y destacados profesionales de la UNAI reflexionaron sobre el premio. Este premio Vida y Obra refleja varias características de los ingenieros, de la ingeniería. Por ejemplo, el problema de la superación de ese ingeniero, de su trabajo como profesional, de su trabajo como investigación, de su trabajo como docente, si en el caso de ser universitario, y por lo tanto refleja, yo diría, las principales características de la obra.
trabajé en la confección de un manual para el mantenimiento de la industria alimenticia y de los transportes de la misma, lo cual fue un resultado muy destacado. La calidad de los proyectos y del proceso constructivo es el objetivo fundamental de los ingenieros y arquitectos de la UNAI. Sugiero a la directiva de la UNAI que el papel de Alvear debe ser tema de estudio para rescatar valores perdidos, no solamente en la calidad, en la eficiencia de la proyección, los materiales de construcción, el papel que tiene que ser prácticamente de valentía de la ingeniería y arquitectura ante la mala calidad. El 11 de enero, Día del Ingeniero Cubano, se instituyó en homenaje al natalicio del prestigioso profesional don Francisco Alvear, autor del acueducto de La Habana. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Egipto, agentes antimotines dispersaron por la fuerza a unos 200 manifestantes islámicos que se dirigían a la Academia de la Policía, donde estaba programado el juicio contra el derrocado presidente Mohamed Morsi. Los disturbios se tornaron violentos cuando los protestantes incendiaron vehículos particulares y un transporte policial. El juicio contra el depuesto mandatario y otros 4 dirigentes de la ilegalizada Hermandad Musulmana fue suspendido hasta el próximo 1 de febrero. El despliegue de militares y agentes del orden tuvo lugar tras la convocatoria de la organización Coalición Nacional de Apoyo a la Legitimidad a una marcha de 1 millón de hombres y mujeres contra el juicio. Personalidades de diversos países rechazaron un plan entre los gobiernos de Japón y Estados Unidos para reubicar la base militar de Futema en la isla de Okinawa, según informó la agencia Prensa Latina. Los cineastas estadounidenses Oliver Stone y Michael Moore encabezan la lista de personalidades que firmaron una declaración en la que expresan su total apoyo a los pobladores de esa isla japonesa contra la presencia militar de Washington. Desde hace años, el movimiento antibelicista en Okinawa efectúa manifestaciones de protesta y en particular contra la dislocación de aviones como los Osprey, causantes de al menos 3 accidentes fatales en la región en el año 2013. Condenan además los desmanes de oficiales y soldados en lugares públicos y los daños al medio ambiente ocasionados por las continuas maniobras. En ocasiones, un funcionario y un jefe pueden tener diferencias por un asunto de trabajo, pero cuando el funcionario es el secretario de Defensa de los Estados Unidos y su jefe es el presidente de ese país, el dilema adquiere una connotación de grandes proporciones. Cuando Barack Obama entró a la Casa Blanca en 2009, heredó muchas cosas de su antecesor, George W. Bush. Una de ellas fue el secretario de Defensa Robert Gates, con quien trabajó durante aproximadamente 2 años. En el escenario político estadounidense es común que los altos funcionarios y políticos publiquen libros y autobiografías en las que relatan sus experiencias. Robert Gates ha seguido esa tradición y lo que ha dicho ha estremecido a su país. En poco más de 600 páginas, Robert Gates cuenta las interioridades e intimidades de la administración Obama. Critica al vicepresidente estadounidense Joe Biden por envenenar la relación del presidente con los generales al decir que no debía confiar en el ejército. Gates dice admirar la inteligencia y determinación de Obama, pero lo acusa de enviar tropas a pelear y morir inútilmente en Afganistán, pues el propio presidente pensaba que la estrategia trazada por su administración fracasaría. Gates dice que para Obama todo se resumía en sacar a las tropas de ese país centroasiático. El ex jefe del Pentágono, un veterano en la burocracia de Washington, describe la actual administración como la más centralizada y controladora desde los tiempos de Richard Nixon. Robert Gates dejó la Secretaría de Defensa en julio de 2011, pero lo que tiene que decir 3 años después todavía resulta interesante e inquieta a sus antiguos colegas de trabajo. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, con ustedes las culturales del Estelar que hoy transmitimos desde la Casa Guayasamín, donde en horas de la tarde se inauguró una exposición del artista de la plástica Joan Figueroa, quien nos acompaña en exclusiva para esta emisión estelar. Muy buenas noches, Joan, y cuéntame de la acogida de esta exposición, en qué te basaste para hacer estos rostros tan expresivos, hasta cuándo va a estar abierta la muestra, su título. Bueno, va a estar abierta alrededor de un mes, el título es Haiku.
Son alrededor de 13 obras, todas son carboncillos sobre amazonite. Y nada, todo se trata de la niñez del niño, de los problemas que lo rodean, de las situaciones de su vida, de la vida cotidiana de ellos. Y nada, simplemente hice esta exposición porque quiero que las personas se acerquen aquí a la Casa Guayasamín, cuando vean los cuadros se lleven un mensaje como de que hay muchas más personas deberían enfocarse en este tema y tratar de hacer algo por estos niños que tanto sufren en el mundo, tanta necesidad, tantas cosas malas sufren y pasan. Gracias, de seguro las personas llegarán hasta este sitio. Y también de artes plásticas seguiremos conversando, pues ahora tendremos algunos detalles de lo que nos presentará próximamente el Museo Nacional de Bellas Artes. Enero de homenaje y confrontación de estilos en el Museo Nacional de Bellas Artes. 4 exposiciones de artistas cubanos y extranjeros ocuparán salas principales del edificio, en el afán de mostrar a Cuba y el mundo lo mejor de las producciones artísticas contemporáneas. Según se informó en conferencia de prensa, el 17 de enero próximo se inaugurará la muestra Una raza del artista Mario Sánchez, quien a través de la técnica de tallado y pintura representa su hábitat y pobladores arraigados en la tradición cultural. Obras chilenas en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes y Casa de las Américas se exhibirán a partir del próximo día 24. La muestra incorpora diferentes corrientes artísticas como el surrealismo y la neofiguración, en técnicas que incluyen dibujo, estampa y fotografía. Cerrará esta primera temporada de exposiciones El Arte de la Luz, una muestra de 53 piezas que nos acerca al quehacer pictórico y gráfico de la holandesa Mary Antoine Cortens, quien exhibe por primera vez en Cuba. Dagner Relova y Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hasta aquí nuestro segmento de hoy. Soy Dianic Flores y le reitero las buenas noches. Por este camino de la sierra llegamos a La Rinconada, un sitio en las cercanías de Jiguaní, donde en diciembre de 1958 Fidel y su guerrilla establecieron la Comandancia General del Ejército Rebelde en su avanzada indetenible sobre la ciudad de Santiago de Cuba. Este lugar fue campamento 2 veces, porque primero estuvo los mambistas, Calixto García Íñiguez en este lugar, y luego después Fidel ocupa este lugar como campamento. Se traslada hasta La Rinconada para establecer la comandancia del Ejército Rebelde conjuntamente con Radio Rebelde el día 7 de diciembre. Acá en estos lugares que muchas personas no conocen se han desarrollado acciones importantes y como jóvenes tenemos que respetar, tenemos que cuidar, tenemos que conocer lo que forma parte de nuestra historia. Cuentan que estas piedras de La Rinconada son testigos silenciosas de una reunión que sostuvo Fidel con los máximos jefes guerrilleros y del movimiento 26 de julio. Las referencias que tengo de la historia dicen que aquí fue donde se reunieron ellos, en esta parte de aquí atrás de la cueva. Con el objetivo de planear ya toda la estrategia de la avanzada final con la toma de Jiguaní, Baire, Mafo y hasta Santiago de Cuba. El campamento de La Rinconada es y seguirá siendo parte del patrimonio histórico de la Revolución. Un lugar de la premontaña de la Sierra Maestra donde el comandante en jefe Fidel Castro Ruz comenzó a organizar el gobierno en armas de la República y coordinó con Raúl y Almeida el avance sobre Santiago de Cuba. Desde el oriente de la isla reportamos Adolfo Ley y Wilmer Rodríguez Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar el aniversario 55 de la entrada de Fidel a La Habana al frente de la Caravana de la Libertad. La muerte del destacado dirigente revolucionario José Ramírez Cruz. Y la asunción por Bolivia de la presidencia pro tempore del Grupo de los 77 más China. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.
mantenimiento desde el mes de abril de 2013. Antes de enero de 1959, este era el Campamento Columbia, la fortaleza militar más importante del país. A partir del 14 de septiembre del primer año de revolución, pasó al Ministerio de Educación. En Ciudad Escolar Libertad hay 17 centros educacionales, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Esto recorre alrededor de 5.331 estudiantes y comenzó la reparación y mantenimiento en el mes de abril. Desde el mes de abril pues se están haciendo acciones de hidrosanitaria, carpintería, reparación, pintura, jardinería y bueno, en el mes de enero, febrero concluyen el resto de las acciones encaminadas a los centros culturales, el resto de las áreas deportivas, como parte de la continuidad también del proceso. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Se cumplen 55 años de la entrada de Fidel a La Habana al frente de la Caravana de la Libertad. Falleció el destacado dirigente revolucionario José Ramírez Cruz. De la Caravana de la Libertad que recorrió el territorio por la carretera central. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En atención a la situación climatológica, todas las actividades previstas para conmemorar el aniversario 55 de la entrada a La Habana de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz al frente de la Caravana de la Libertad fueron pospuestas para una fecha que se informará oportunamente. Tras la entrada victoriosa a La Habana del ejército rebelde hace 55 años, el antiguo cuartel de Columbia inició una nueva historia. Así es, la principal fortaleza militar de la dictadura batistiana fue convertida por Fidel en Ciudad Escolar Libertad, un complejo científico-pedagógico donde hoy se forman más de 5.000 educandos desde la enseñanza preescolar. La Ciudad Escolar Libertad, ubicada en el municipio capitalino de Marianao, ha sido sometida a un proceso de reparación y mantenimiento. Tiene que seguir adelante, porque ella vino para quedarse, no para ser vencida. Para festejar la gesta libertadora, los madrugueros, en representación de la provincia, desarrollaron un acto en la histórica explanada La Palmita. Ahora esa bandera de la estrella solitaria, esta tropa legendaria continúa en la trinchera. Momento oportuno además para que varios jóvenes mayabequenses recibieran el carné que los acredita como militantes de la UJC y del Partido Comunista de Cuba. Para mí es un orgullo hoy representar a esos jóvenes que combatieron en el 59, ya que soy la encargada ahora de darle continuidad al proceso revolucionario. Como parte del periplo, los jóvenes caravanistas hicieron una parada en Catalina de Güines, al igual que Fidel 55 años atrás. El pueblo mayabequense mostró su júbilo ante el paso. Propone Evo Morales al grupo de los 77 más China trabajar en conjunto para reducir la pobreza. Este 8 de enero se cumplen 55 años de la entrada en La Habana de la Caravana de la Libertad, encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esta mañana la joven provincia de Mayabeque recibió a los caravanistas que reeditan aquel histórico hecho. La Caravana de la Libertad llegó hasta Mayabeque con las primeras luces del amanecer. Así, la juventud cubana de hoy rememoraba la entrada de Fidel y los rebeldes a la otrora provincia La Habana. Lo recuerdo con mucha alegría y a la vez con tristeza, porque ya no estamos muchos de los compañeros que vinimos en la caravana, pero tenemos a nuestro comandante y a Raúl para seguir adelante. La juventud nuestra está firme y está consciente de que esta revolución